Eso es lo que tienes que saber sobre la cremación. En la Iglesia Católica aceptamos la cremación. Lo que no está permitido es esparcirlas, dividirlas, mantenerlas en casa o hacer joyas de ellas. La razón de esto es justamente porque el cuerpo es sagrado. Desde el día de nuestro bautismo, nosotros nos convertimos en templos del Espíritu Santo. Por lo tanto, nuestro cuerpo es sagrado y no puede ser botado en el agua, en la montaña, en el mar, detrás de mi casa, en un río, etcétera. Tampoco puede ser dividido, por más romántico que esto suene o por más familiar que de pronto nos parezca que vamos a dividir las cenizas de mi mamá, todos llévate un poquito en un contenedor. No podemos hacer eso. ¿Por qué? Porque nuestra madre, nuestro padre, nuestro ser querido necesita descansar, necesita estar en el lugar adecuado, y que puede ser el camposanto, un mausoleo, puede ser por supuesto en una iglesia donde haya criptas, de tal modo que entonces ahí es donde tienen que descansar. Lo que la iglesia sugiere en mayor de los casos es que se entierre el cuerpo completo, pero sabemos muy bien en los últimos tiempos que por cuestiones económicas, por cuestiones sociales, por cuestiones de enfermedad, etcétera, se ha tenido que recurrir a la cremación. Pero eso, por supuesto, es bajo estas ciertas condiciones que nos ayudan a respetar a nuestro ser querido que ya no está en este mundo con nosotros. De tal manera que entonces hay que evitar todas estas situaciones de querer cumplir anhelos o deseos, que a veces quiero que mis cenizas sean esparcidas en tal lugar. No es correcto. Tienen que estar totalmente juntas para que descansen, para que realmente estén esperando el día de la resurrección. Alguien me podrá decir, ¿y que Dios no tiene el poder para poder juntar las cenizas de donde sea y volver a formar el cuerpo? Por supuesto que lo tiene, pero no tenemos que recurrir a ese tipo de cosas. Lo que queremos hacer es que las cenizas queden en un lugar, de tal manera que entonces, por más bonito que suene, incluso el conservarlas en casa, muchas veces yo he tenido la oportunidad de escuchar a personas que en el lugar donde están las cenizas, muchas veces los niños tienen miedo, ya no quieren entrar porque le tienen miedo al difunto que está allá adentro. A veces empiezan a crear historias donde en vez de recordar con cariño y con amor al difunto, obviamente empiezan a tenerle miedo. De la misma manera sucede muchas veces que las personas por accidente tiran el contenedor donde están las cenizas y se esparcen por todos lados, lo cual es una falta grave. De tal modo entonces que para evitar todas estas cosas, por más romántico que suene, hacernos una joya, llevar un poco de cenizas, tenerlas en nuestra casa para conservar el recuerdo de nuestros seres queridos, entonces si no lo pudiste hacer cuando estaban en vida, pues obviamente de nada te sirve tener las cenizas ahí, ¿no? Entonces es importante que a tus seres queridos que vayas a cremar, entiérralos en un lugar, llévalos al camposanto, a un mausoleo o a una iglesia.